Maravilloso es nuestro Dios, nuestro Rey, poderoso es el Señor. Sabemos que tenemos un solo gentilicio, una nacionalidad, a pesar de que todos los que hoy estamos acá quizás tenemos descendencia, porque por allí yo podría decir mi papá, el papá de mi papá era español, por lo tanto vengo de una casta española, aunque nací en Venezuela, pero muchos de los que están acá vienen de diferentes ramos ideológicos y eso no evita de que pertenezcamos al reino de los cielos. Seamos de donde seamos, nazcamos donde nazcamos. Por ahí hay un dicho muy mexicano, dice, el mexicano nace donde quiere también. ¿Sí han escuchado ese? Entonces, había un chinito por allá que estaba todavía ahí tratando de machucar el español. Decía, el mexicano nace donde quiere, yo soy mexicano. Y por el tono de voz se le reconoce como mexicano, pero dice que el mexicano nace donde quiere. De la misma manera, el que pertenece al reino de los cielos nace en cualquier nación, en cualquier país, y eso es lo que podríamos nosotros tomar como un buen gentilicio o una nacionalidad. Qué maravilloso es Dios que durante todo el tiempo en el que hemos transitado en nuestras vidas comunes, en nuestras vidas corrientes, Él nos forma y hace que nosotros seamos lo que Él determina que seamos. Creo que hemos hablado durante mucho tiempo sobre lo que es la naturaleza del creyente. Hay una naturaleza que habita cada una de nuestras vidas y esa naturaleza va a producir por sí misma lo que somos. No podemos nosotros exigirle al frijol que cambie su naturaleza a elote o a maíz. No podemos. El motivo es de que él trae una genética implantada, la cual va a producir lo que se determinó que produjese. Por lo tanto, nosotros como creyentes en Cristo, ya no con la naturaleza adámica, sino con la naturaleza divina, vamos a producir en el determinado tiempo lo que Él determinó que yo produzca. Yo voy a producir santidad, no porque yo la tenga, sino porque se implementó una naturaleza en mi vida. Es lo que habla las Escrituras en cuanto al postrer Adán. Ahora, todo proceso nos lleva a lo que hoy en día nosotros somos. Quiero hablarles en particular sobre un hombre llamado Abraham. Ese es el principio, Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir a una tierra la cual él desconocía. No sabía que se iba a topar en aquel lugar, pero sale bajo una promesa divina. Dios le habla, Dios le dice, deja a tu tierra y a tu parentela y sal a la tierra que yo te voy a dar por heredad. Abraham no sabía qué era lo que estaba sucediendo, no sabía lo que iba a suceder en el trayecto de su vida. Hay algo muy común que siempre lo digo en nuestras predicaciones: nosotros los hombres somos cobardes a morir. Usted dirá, no, es que si somos valientes. Para algunas cosas, muéstrele una inyectadora, trate de colocarle, aquí dicen piquete, trate de colocarle un piquete a un hombre. Y mire, él puede subirse a la montaña más alta, puede cruzar lo que sea, pero cuando le muestran el piquete, ¿qué somos? Ay, no, ahorita no. No hay una pastilla, no hay jarabe. Buscan todos los medios, menos quizás la solución más pronta, que es una inyección, un piquete. Lo mismo pasa con nosotros en cuanto al ámbito cristiano, al ámbito de Dios, al proceso. Dios nunca nos va a decir el proceso que vamos a vivir, pero nos va a enamorar con el final. Pasó en todos los ámbitos cristianos, en todos los ámbitos bíblicos. Todos los ámbitos bíblicos usted va a ver a un Dios llamando a Abraham diciéndole, te voy a dar una tierra nueva, te voy a llevar a un territorio el cual vas a poseer, te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. Pero nunca le dijo a Abraham que iba a pasar por todo un proceso en el cual en Egipto le iban a tratar de quitar la esposa, a la cual iba a perder a su sobrino en un tiempo de crisis. No le habló Dios de todo el proceso, le habló del final. Cuando hablamos de Jeremías, a Jeremías de la misma manera le dijo, te voy a hacer un profeta a las naciones y te voy a hacer esto, te voy a engrandecer.
Pero no le dijo que lo iban a lanzar a una cisterna y que en aquel lugar iba a pasar hambre, iba a pasar necesidad, iba a pasar penuria. Siempre Dios le va a hablar de los beneficios que va a recibir por seguirle, nunca del problema. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios lo hace? Porque si nos dice las razones o por los lugares donde nos va a pasar, nos acobardamos en el primer momento y no pasamos por la situación o no pasamos por los procesos. Ahora, todo proceso produce en nuestra vida un cambio, una transformación. No pensamos igual después del proceso. Antes del proceso tenemos quizás cosas que limpiar, cosas que purificar de nuestras vidas, cosas que arrancar de nosotros, sacar de la mente. Pero después del proceso ya vemos un pensamiento más limpio, un pensamiento más centrado, un pensamiento totalmente distinto. Todo proceso nos cambia. Y viene una palabra a la vida de este hombre llamado Abraham en el libro de Génesis capítulo 17 versículo 4, donde dice: he aquí mi pacto es contigo. Hablándole Dios a él, le dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. El 5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Mire lo poderoso de esta palabra, majestuosa. Pero me llama la atención que hubo un cambio de nombre. Hubo un cambio de nombre. El primer nombre era Abraham y el segundo nombre colocado era Abraham. Solamente se le agregaron prácticamente 2 letras para su nombre. Y esto hizo una vuelta completa al destino profético que él tenía. Motivo: Abraham era padre elevado. Está dando una relación de una quizás leve altivez a la persona o al individuo que poseía el nombre. Él era padre elevado, ¿por qué? Porque era un patriarca, era un hombre, tenía un estatus social, tenía un estatus tal vez delante de la comunidad, pero Dios quería hacer un cambio en su nombre porque no era elevarlo a él, no era exaltarlo a él como hombre o como persona o como individuo de aquella sociedad. La intención de Dios sobre su vida era que la posición que él tenía pudiera ser extendida a todas las generaciones. Por lo tanto, le hace el cambio de nombre. Cuando Dios comienza a tratar con Abraham, él está viendo que Abraham tenía posición económica en la tierra donde vivía. Él estaba viendo que Abraham tenía una posición social en la tierra donde vivía, pero lo saca a sufrir y a padecer en otros lugares con el simple motivo de que lo que él tiene se extienda a otras personas. Por lo tanto, le cambia el nombre diciéndole: a partir de ahora tu nombre no será un hombre exaltado, tu nombre va a ser un nombre que lleve lo que tienes, lo que portas por dentro al mismo nivel de todas las personas. Ejemplo, se lo voy a poner mejor: que todos los que vienen después de ti no sean ni mayor ni menor, sino que tengan el mismo nivel que tú tienes. Eso era lo que quería Dios con este hombre. Que la posición que él portaba, que la naturaleza que él tenía, que lo que él estaba recibiendo en aquel momento no se lo quedara almacenado él solo, sino que todo el mundo pudiera tener un acceso libre a lo que él era y a lo que él portaba. Por eso le está diciendo: vas a ser padre de mucha gente, vas a ser padre de multitudes. Cuando hablamos de ser padre, estamos hablando de que nuestros hijos o los que siguen nuestra descendencia van a emular, imitar, tener apariencia, semejanza, y por lo tanto van a ser herederos de que de lo que portamos cada uno de nosotros, que representamos una posición dentro del propósito de Dios. Esto no pasó nada más con este hombre. No hubo un cambio de nombre nada más en Abraham. Porque cuando Dios hace un cambio de nombre sobre una persona, es porque quiere cambiar su destino, es porque quiere cambiar el propósito. También conseguimos a un hombre llamado Jacob, que su nombre significaba
suplantador. Jacob estaba como aquel hombre que en su vida común y corriente podía ser traicionero, podía ser un engañador, podía ser una persona que traicionaba a cualquiera de los que estaban en su contorno. Traicionó a su hermano, se brindó para que la primogenitura cayera sobre él, se brindó para que la bendición que le tocaba al hermano, él la recibiera. Y con todo eso, en un momento determinado, él decidió seguir a Dios y pelear con Dios. Y cuando peleó con Dios, Dios lo bendijo en aquel momento. ¿Por qué? Porque notó lo que él quería dentro de su futuro y no quería continuar con su pasado. Se lo explico mejor. Cuando una persona sabe lo que fue en un tiempo y se avergüenza de lo que fue y nota que en su principio tiene la oportunidad que la bendición de Dios le arrope, la va a recibir. Y va a tratar y luchar. Dice las escrituras que él se juntó con el ángel y lo agarró de su pierna, lo agarró de su vestimenta, comenzó a luchar y el ángel le decía: suéltame, raya el alba, tengo que irme. Y el ángel comienza a hablar y a pelear con él, a decirle: oye, suéltame, necesito irme. Y le dice: no, tú no te vas hasta que no me bendiga. Aquí no está hablando de que él peleó de golpe, no. Aquí no está hablando que él sacó una espada para batallar en contra de Dios, no, de ninguna manera. Aquí se está hablando que se peleó porque hubiese una bendición verbal de parte de Dios hacia su vida. Y este hombre comenzó a pelear. Así como muchos de los que estamos acá en esta casa, que peleamos en oración por la vida de alguien, que peleamos en oración por la sanidad de alguien, que peleamos en oración por la restauración de una nación, de un pueblo, de una ciudad, de una gente. Peleamos delante de Dios y no nos quedamos quietos hasta que Dios nos bendiga, hasta que Dios nos dé respuesta, hasta que Dios nos haga algo. Y ahí vemos a un hombre que estaba peleando con Dios para que fuese bendecido. Y cuando Dios lo bendice, le dice: ya no será tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Tú vas a ser padre de mucha gente también. O sea que cuando Dios te bendice, no bendice nada más tu vida, sino que también bendice tu generación, tu descendencia, los tuyos, los que están contigo. Tú eres el portador de que los que te rodean sean bendecidos. Ahora, es importante saber que cuando Dios le cambia el nombre, le pone como nombre el que lucha con Dios. Ni siquiera le dijo el que lucha en contra de Dios, sino el que lucha con Dios. ¿Por qué motivo le dijo el que lucha con Dios? Es porque él se puso a la par para caminar con Dios, no para pelear en contra, no para pelear solo por él ni para él, sino para pelear a favor de Dios. Entonces, cuando le dice Israel, que significa el que lucha con Dios, a partir de ese momento él comienza a tener una vida diferente. Porque todo proceso en nuestras vidas tiene que traer algo. Mire, nótese que en cada país hay una guerra de independencia. ¿Cómo se llama la de México? ¿Cuál fue la guerra que independizó a México? Creo que la pasamos ahorita el 16, ¿no? El grito de guerra que se dio acá en México. ¿Cómo se llamó esa batalla que dio la independencia? ¿Tiene un nombre? ¿La batalla de qué o la guerra de qué? El grito, se le llamó el grito de la independencia. En la batalla de Carabobo, especialmente del pueblo donde yo soy, fue donde se independizó Venezuela. Así que bueno, triste por los que no son de Carabobo, lamentablemente. Bueno, para cortar la historia, allí se le denomina la batalla de Carabobo. Y muchos dicen donde nació Venezuela por causa de la independencia del país. Y en Colombia tuvo que haber una guerra que hizo la independencia de Colombia, en Chile, en Perú, en Panamá. Hubieron guerras que marcaron un antes y un después. Y no pasamos por alto que cada vida va a vivir una guerra que marque un antes y un después. Cada vida va a vivir un antes de lo que yo era, lo que yo tenía, lo que yo producía, y un después de lo que soy ahora, de lo que tengo hoy. Porque no todos nacemos, como muchos dicen, en cuna de oro. No. Y aunque nazca en cuna de oro, tiene que venir un proceso a su vida que marque un antes y un después. Luego vemos
en la historia a unos hombres llamados Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales en la historia, vamos a leer el versículo, Daniel capítulo 1, versículo 7. El libro de Daniel marca la historia de 4 hombres que fueron llevados cautivos delante de una ciudad que tenía ideologías y pensamientos totalmente contrarios a los que Dios había establecido en el corazón de estos hombres. Porque hay 2 tipos de cosas que se presentan, o 2 tipos de procesos que se presentan dentro de la vida de una persona. Hay personas que tienen el nombre, tienen la posición, tienen el carácter, tienen la naturaleza de Dios en su vida, y ellos ya pasaron por un proceso, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de formación, pero llega un momento en el que le quieren cambiar el nombre de lo bueno a lo malo. Como sucede que hay nombres que Dios cambia de lo malo a lo bueno, de lo que tú eras antes a lo que tú vas a hacer hoy. Pero cuando ya tú eres, va a haber gente que te quiera retroceder en los ámbitos en los que ya tú estás. Hay gente que te va a decir, no vale, estás mal, ¿cómo va a ser posible que ahora vas a ser evangélico? Que ahora vas a ser cristiano, que ahora vas a seguir una religión o una ideología. Porque siempre va a haber alguien que te vea en la posición que está y te diga, es que tú estás bien, es que tú no necesitas nada. ¿Y por qué ahora estás buscando al Señor? Me pasó, andaba yo con un amigo predicando en los autobuses de Venezuela. Mi amigo, muchos lo conocen, el pastor Samuel actualmente, él consumió droga, anduvo en los caminos bajos de este mundo y se para a predicarle a las personas de aquel lugar y se levantan gente a decir, claro, después que roban, matan y hacen desastre, ahora vienen a ser evangélicos, ahora quieren ser cristianos. Él no tenía cómo defenderse porque venía de ese mundo. Pero yo nunca ni robé, ni consumí, ni tuve en malos pasos. Me levanté y dije, amigo, no necesitamos haber robado, haber matado, haber asesinado, haber hecho algo malo en la vida para reconocer en nuestro tiempo de que el único que necesitamos para el cambio de vida se llama Jesucristo. No hay otro. Entonces va a haber personas que confronten tu integridad, que confronten lo que tú eres hoy. Así haya sido bueno o haya sido malo, hay gente que va a hablar mal de ti. Pero es allí donde vemos a estas personas. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, dice, a el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. ¿Qué quiso hacer la sociedad de aquel pueblo con los hombres de Dios? ¿Qué quiso hacer la sociedad de aquel pueblo con la gente que estaba allí presente? Quisieron hacer un cambio de nombre, porque le pusieron nombre de dioses paganos, cuando ellos, su nombre, estaban marcados ya por Dios para cosas grandes. La sociedad va a querer cambiar tu nombre para que tú comiences a hacer lo malo, pero no tenemos que dejarnos vencer, porque estas personas, a pesar de todas las situaciones, no doblegaron su corazón. No doblegaron sus pensamientos, no doblegaron su cultura a la cultura pagana que se le estaba presentando y decidieron mantenerse firmes delante de Dios. Pero vámonos ahora, porque ya, como dicen la mayoría de los predicadores, y yo no escapo de ellos, ya vamos bajando el tren de aterrizaje. ¿Cuántos han volado en avión? Cuando el piloto dice, prepárense porque vamos a aterrizar, aterriza en 20 minutos. Entonces ya vamos a aterrizar esto. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 42, Jesús se topa con un personaje muy reluciente dentro de la historia bíblica. Jesús se topa con Simón, que hoy conocemos como Pedro. Entonces, en Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Si nos damos cuenta, lo que habla Jesús acerca de este personaje es el reconocimiento de lo que él era en ese estado allí, en ese momento particular.
tú eres Simón. Dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Un reconocimiento del nombre, un reconocimiento de la posición, un reconocimiento de su generación, un reconocimiento de sus padres. Él sabía con exactitud quién era él en aquel momento, pero le hace una declaración, y esta declaración que le hace es, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí el Señor no le dijo, tú eres Pedro. Ahí el Señor no le declaró lo que él era. No le declaró lo que él tenía en aquel momento, sino que le declaró lo que él iba a hacer en el futuro. Porque lo que somos hoy lo sabemos. Lo que usted es el día de hoy, usted lo sabe. Usted sabe que de repente si es inmigrante, usted sabe que es inmigrante. Usted sabe que si es mexicano y trabaja en una maquila o empresa, usted sabe lo que es. Usted sabe lo que tiene en su casa. Usted sabe las necesidades que están pasando. Eso no es necesario que nosotros lo sepamos o nos lo recuerden porque ya lo sabemos. Pero el Señor se caracterizó en aquel momento por decirle lo que Él iba a hacer. Le dice, tú serás. No lo eres hoy en día. Tú vas a ser Cefas, que quiere decir Pedro, que su significado más profundo es pequeña roca, pequeña piedra. Tú vas a ser una pequeña roca. Entonces Pedro camina el trayecto de su vida desde que conoce a Cristo hasta que recibe una segunda declaración, recibiendo palabra, recibiendo mensaje, porque la Biblia dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces comenzó a recibir palabra, recibir mensaje. Pedro era tosco. La Biblia dice y menciona que era del vulgo, era un hombre no letrado, era un hombre no estudiado, no era una persona universitaria, era un hombre del campo, era un hombre de la ciudad, era un hombre que andaba a pie, no tenía tal vez vehículo, no tenía un caballo, tal vez lo único que podía tener era un burrito para andar por allí, pero era pescador, por lo menos tenía una lancha para mantener a la familia. Y bajo todo aquel proceso, bajo toda aquella circunstancia, Pedro determina dejar toda la labor personal, todo lo que él sabía y seguir a Jesús, porque había una declaración sobre su vida. El tú serás. Porque el tú será me proyecta. El tú será me llena de sueños. El tú será me dice que yo puedo ser alguien en la vida. Que lo que soy el día de hoy no se parece a lo que yo seré. Entonces el tú será promovió la vida de Pedro, promovió la vida de aquel hombre. Y vamos a leer ahora Mateo 16, 18, que mire cómo dice. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, narra la historia donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y la gente que estaba en aquel lugar le dicen, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Y Jesús se detiene en aquel momento, le dice, ok, eso es lo que dice la gente, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? El único que levantó la voz en aquel momento fue Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el versículo 16 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Miren algo. Cuando Jesús pregunta, el que responde es Pedro. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque no te lo reveló carne. Y yo quiero que usted se quede en esa frasecita. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación que ocurrió en la vida de Pedro produjo un cambio de nombre. O sea, cuando Dios se impronta en nuestras vidas, cuando recibimos una revelación de Dios en nosotros, cuando hablo de revelación, hablo de la palabra, hablando en los términos originales, la palabra original es apocalipsis, que significa correr el velo. Esa es la palabra original para revelación, correr el velo. Cuando se nos corre el velo, cuando se nos quita la ceguera, cuando se nos quita el estorbo que no nos permite ver, podemos nosotros entonces determinar que hemos recibido una revelación. Cosas que yo no sabía, cosas que yo no entendía, cosas que yo no tenía ilustrada. A partir del momento que se me quitan el frente, las entiendo, recibo revelación.
Pedro recibió una revelación, se le corrió el velo. Él veía a Jesús, el varón judío. Él veía a Jesús, el hombre que caminaba y que predicaba y que anunciaba. Pero cuando se le corre el velo, él ve al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Él ve al Cristo. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, y es donde entra este versículo, y yo también te digo que tú eres. El primero le dijo, tú serás. Pero aquí la revelación produjo el tú eres. Tú eres, Pedro, y sobre esta roca. Miren algo, dijimos que Pedro significaba pequeña piedra, pequeña roca. Entonces Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, pequeña roca, pequeña piedra, y sobre esta gran roca voy a edificar la iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ello. Imagínese usted una gran roca y por encima de ella una pequeña piedra. Y era lo que el Señor le estaba ilustrando. Pedro, tú vas a estar protegido por esta gran roca. Pequeña piedra, yo voy a ser tu simiente. Pequeña piedra, yo voy a ser tu sustento. Pequeña piedra, sobre mí te vas a fundamentar. Por lo tanto, las puertas del infierno no van a poder en contra tuyo. ¿Por qué? Porque estás encima mío. Y todo lo que atares en la tierra, le declara, será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es maravilloso saber que el poderío no depende de la pequeña roca, sino de la gran roca sobre la cual nos hemos cimentado. Lo que yo soy, lo que yo puedo, lo que yo tengo, eso depende de la roca en la que yo me coloco. Eso depende de la roca en la que yo me he montado, en la que yo estoy cimentado. Por lo tanto, mi cambio de nombre depende de aquel que me llamó. No depende de la gente que trata conmigo. No depende de la gente que habla conmigo. Depende de aquel que me llamó y me tomó como soldado en este ámbito de creyentes. Así que la gente, en primer lugar, va a querer cambiar tu nombre para mal. Te van a tildar de cosas que no eres. Pero siempre va a haber un Dios que por causa de quitarte el velo y mostrarte lo grande que es Él, te va a decir realmente lo que tú eres el día de hoy. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros somos el día de hoy. Queremos despedir a los amigos que nos están mirando por medio de las redes sociales. Deseamos que la gracia, la paz y la bendición del Señor pueda estar sobre cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.